Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación. Nunca me había tocado hablar de cirugía bariátrica en un área tan clínica como la medicina interna, y entonces estoy muy complacida de defender un poco la parte quirúrgica y nutricional. Mi tema es el manejo de impacto nutricional pre y post cirugía bariátrica y qué beneficios podrían ejercer. Pero aparte me tomé la libertad de poner algunos o hablar de algunas partes que son previas a la cirugía, que sería hablar, ¿de verdad sirven las dietas? Lo que vamos a tratar, o voy a tratar de resumir, va a ser en qué consiste el plan de atención nutricional en general, pero en este caso en el abordaje de la cirugía bariátrica, los factores desencadenantes de la obesidad que ya se estuvieron tocando previamente de manera muy amplia y el manejo integral de la obesidad. El manejo integral de la obesidad a nivel nutricional se cataloga en la parte no quirúrgica y en la quirúrgica, y que abarca la pre y post cirugía bariátrica. Uno de los pilares más importantes que defiendo para que la nutrición sea tan relevante es la educación nutricional. Más allá de prescribir un papelito donde les diga a los pacientes que tienen que comer, hay que aprender a comer. ¿Cuáles son las posibles complicaciones nutricionales o ligadas a la cirugía bariátrica? Y bueno, ya hablaron un poco de la microbiota intestinal, que a todo el mundo le gusta ahora. El plan de atención nutricional consiste en 4 pasos muy importantes, que es la evaluación, el diagnóstico, la intervención y la reevaluación. Eso los nutriólogos clínicos lo hacemos todo el tiempo, en diferentes tipos de personas y en diferentes patologías y diagnósticos. Pero como bien sabemos, la obesidad normalmente no viene sola y viene acompañada por algunas otras comorbilidades, lo cual actualmente en los consultorios tenemos pacientes con síndrome metabólico. Dentro de los grandes factores que van a influir en esta crisis de obesidad que tenemos a nivel global, son los factores genéticos, que les encanta a los pacientes decirnos, es que por genética subí de peso. Tenemos los factores metabólicos y hormonales, que hace rato estuvieron hablando de salud hormonal, los de estilo de vida y los psicosociales y culturales. Y entonces a mí me gustaría centrarme en donde me clasifican, que es los del estilo de vida, pero hay algo muy importante y relevante sobre la nutrición. La nutrición no solamente consiste en comer, absorber y metabolizar. También tiene que ver con la salud mental, con el aspecto psicosocial del paciente y lo cultural. Entonces, dentro de todos estos factores tenemos que abordar un manejo multidisciplinario para que haya un verdadero cambio en el estilo de vida. A veces me parece que nos vamos quedando como cortos porque decimos, sí, cambia estilo de vida, pero ¿qué es el estilo de vida? Lo que ya estuvieron mencionando, el ejercicio, la dieta y el chequeo, ¿no? Estarse reevaluando constantemente. Entonces ha ido cambiando un poco los términos, como ya dijeron recientemente, ha cambiado el nombre del hígado graso, de la obesidad y diabetes, y también ha ido cambiando los parámetros del por qué elegimos a un paciente, por qué se elige un paciente candidato para cirugía bariátrica. Actualmente se están haciendo como 2 manejos, que es el médico y el cambio de estilo de vida, y el que ya es paciente candidato a la cirugía bariátrica. Entonces, dentro de todo esto, vamos a englobar que estamos en el manejo integral de la obesidad, o debería de ser un manejo integral. Dentro del tratamiento nutricional, tenemos una gran crisis en nutrición, y lo debo de admitir, es que estamos como pollo sin cabeza, porque unos hacen una cosa, otros hacen otra y otros hacen otra, y entonces no hay como una integridad. Lo primero que les tengo que decir, y no sé si alguien más ya lo ha dicho aquí, pero las dietas no sirven para nada. Dieta de agua, dieta de la luna, dieta de limón, dieta keto, y voy a entrar aquí en polémica, dieta Atkins, que es antes que esa, no sirven de nada. En lo que he visto en la práctica clínica, lo que verdaderamente hace un cambio, y se ha analizado esto a nivel científico, es adoptar patrones de alimentación. Entonces, la palabra patrón significa que tenemos una serie de reglas que seguir y que obviamente tenemos que tropicalizar para podérselas llevar a que el paciente las entienda y las lleven al plato. Dentro de ese, adoptando mejores patrones de alimentación, vamos a tener mejores elecciones a la hora de comprar en el mercado, en el súper o en la tiendita de la esquina.
Entonces, aquí se presenta un estudio en donde estaban tratando de definir qué sería como la dieta saludable. Y bueno, partiendo de mis primeras clases en la carrera, la palabra dieta significa todo lo que comes en un día, y los nutriólogos estamos muy acostumbrados a preguntar a los pacientes a qué horas comen, qué comen, y para nosotros eso es la dieta, no significa que estemos hablando de una dieta de reducción. Entonces, para ir cambiando un poco el panorama y la mentalidad, lo que tenemos que ir haciendo es cambiar los patrones de alimentación. Aquí se presenta una pirámide que está más bien enfocada un poco a la dieta mediterránea, que es la más estudiada, con múltiples beneficios a nivel cardiovascular, inicialmente sí era. Pero también parece ser que es una de las que más apego o adherencia ha tenido por la facilidad que tiene para ciertas cosas. Nada más que la han ido renovando. Antes era adoptarla, comer frutas y verduras. Ahora ya le han ido agregando hacer ejercicio, consumir productos locales, y aquí podríamos tropicalizarla, consumir menos productos ultraprocesados, de esos que está invadida las tienditas de la esquina o estas grandes cadenas de color rojo y amarillo. Entonces aquí la evidencia científica, que es lo que ya les hice el spoiler, comparan la composición de dietas populares y los diferentes cambios a los macronutrientes, y aquí ponen como unas muy famosas, entre ellas la keto, que ahorita agarró como un segundo aire, la dieta de la zona, que tuvo pues ahí como una subidita de popularidad entre el 2008 y el 2009, y tenemos algunas otras que pasaron, llegaron y se fueron, como la dieta paleo. Bueno, y ahí tenemos la mediterránea. Ahí pueden ver la amplia distribución o los porcentajes de distribución entre la proteína, los lípidos y los carbohidratos, y ya viéndola aquí en la gráfica se ve muy bonito, aunque esto a veces no es tan real para llevarlo al plato del paciente o a que lo entienda de esta forma. Dentro de este estudio, que no pretendo extenderme mucho, definen que probablemente la que es más completa entre macros y micronutrimentos, vamos a hablar de la dieta mediterránea. Ahora, ¿cuál es, digamos, la desventaja de la dieta mediterránea? Pues que en México probablemente tenemos que hacer ciertas modificaciones para que el paciente la pueda llevar, porque pues no estamos en el Mediterráneo. Y entonces tenemos que tener bien en claro que una vez que ya se hizo todas esas clasificaciones de si el índice de masa corporal, si el paciente tiene ciertas patologías o se va a hacer una remisión probablemente de la diabetes, entender que tenemos que hacer un abordaje de tipo quirúrgico, ya cuando todo lo demás a lo mejor no funcionó, y entonces tenemos que, en teoría, ver lo que aquí vemos, que cuánto come en energía, porque todo lo resumen a la energía, y a veces la energía no es el problema. Y tenemos el sedentarismo. Pero dentro de todo eso, que para mí es un iceberg o es como un elefante que no se ve o que nadie quiere ver, es todo lo que hay debajo del tratamiento integral de la obesidad. Y entre estos pues están los del estilo de vida y el que está ligado directamente con nutrición, que es la salud mental o el tratamiento psicológico. Una vez que ya se eligió al paciente para cirugía bariátrica, pues tengo en mente que, claro, va a tener que adoptar otro patrón de alimentación diferente, que es el de la cirugía bariátrica. Al ratito van a hablar de los tipos de cirugía bariátrica, pero ahorita se hablaron mucho sobre el bypass y la manga gástrica, que es la que está siendo más practicada. Aquí ven las diferencias o las derivaciones quirúrgicas que se hacen, las cuales van a venir muy a colación para hablar del postquirúrgico y las deficiencias, no nada más de disminución de consumo de macros, sino también de los micronutrimentos. Y entonces, entrando ya en materia, tenemos el tratamiento precirugía y poscirugía bariátrica. Podemos hablar de que el tratamiento precirugía va a ser aquel que es la evaluación, la primera evaluación que tengo para llevar a un paciente a cirugía bariátrica. A veces son pacientes que ya los tienes tiempo en la consulta y de pronto ya tienen una fecha para la cirugía, entonces ya no es como una evaluación, sería una reevaluación para la cirugía. Tenemos aquellos de poscirugía, que son aquellos que son los que son inmediatos, los que son a largo plazo, y en algunas situaciones que se evalúan pacientes poscirugía bariátrica con situaciones especiales. Dentro de la precirugía bariátrica, de evaluar qué es lo mejor para el paciente, la preparación va a consistir y va a tener un objetivo muy importante.
Todo depende del peso inicial con el que probablemente va a entrar a la cirugía y es preparar ese hígado para que el cirujano tenga menos tiempo de estancia quirúrgica y disminuir la masa hepática a nivel visceral. Dentro de esos beneficios, si es un índice de masa corporal muy amplio, si vamos a encontrar que hay pérdidas del 3 al 5%, inclusive podemos combinar terapias y tener pacientes con tratamiento médico para la obesidad y empezar con los cambios de estilo de vida. Ahí entran los patrones de alimentación. Se evalúa cuál es el patrón de alimentación que se podría mayormente adherir a cada paciente, tratando de ir elevando un poco la cantidad de proteínas, siempre y cuando nos los permita el paciente o la salud del paciente, para poder llegar al objetivo que sería la pérdida de masa grasa hepática. Dentro de esto, una vez que se realiza la cirugía, y suena muy fácil, tenemos la progresión, que son una etapa muy agudizada, en donde el paciente va a pasar por una dieta líquida o líquidos claros, y luego va a pasar dieta de líquidos completos, luego va a pasar al cambio de la textura, que es papillas y purés, y luego van a pasar a la dieta sólida. El verdadero trabajo a largo plazo a nivel de la educación nutricional llega ahí, porque lo que normalmente se le dice al paciente es que estas dietas son de transición. La primera etapa va a consistir en hidratar o rehidratar al paciente y empezar de manera intermedia a tardía dentro de ese periodo que se estableció la suplementación, de esa que vamos a hablar más adelante. Después tenemos los cambios en cuanto a mayor consistencia, porque recordar que la cirugía es una reducción en el tamaño en la anatomía del estómago o del estómago y la reconexión con el intestino delgado, y entonces tenemos los dos tipos de cirugía, los que reducen la cantidad y los que reducen la cantidad y aparte tienen una mala absorción. Y entonces este término no existe, yo me lo inventé, es como la lactación del paciente con cirugía bariátrica, nada más que a diferencia de los bebés, esta no dura 6 meses, sino duraría aproximadamente 1 mes a 6 semanas para hacer la reintroducción. En ese proceso vamos acompañando de manera muy estrecha, y cuando digo muy estrecha es súper estrecha a los pacientes para que hagan la transición. Y aquí es cuando nos vamos a dar cuenta si el paciente en estos recordatorios de 24 horas o diarios de alimentos nos mintieron. Es decir, si comen muy rápido, si no mastican y si no hay algo que en psicología está tomando mucho realce, que es la alimentación consciente. Darse cuenta de cuánto se sirven, cuántas veces se sirven y si están comiendo de manera automática. Porque una de mis grandes preguntas cada vez que los veo en la consulta es ¿por qué comes? Y no me saben contestar, pues porque tengo hambre, no creo. O sea, no puedes tener hambre cada hora, aunque tenemos teorías de el cerebro, del intestino, pero ¿por qué comes? Y entonces si hay un cambio mental, cuando es la cirugía bariátrica, se dan cuenta que finalmente decían, no comía por hambre, comía porque mi mamá me dijo, porque mi suegra me ofreció, porque tuve una fiesta y empecé a comer 2 o 3 veces durante el transcurso de la fiesta. A largo plazo es donde vamos a forjar los buenos patrones de alimentación y ahí me tengo que meter un poco, aunque no sea mi área, insistir en adoptar estilo de vida saludable como el ejercicio y llevar terapia psicológica. Dentro de estas progresiones de dietas tenemos que estar evaluando que al término de este periodo corto alcancemos una cantidad de proteínas. En teoría, con el tamaño de las porciones no lo vamos a alcanzar, pero para eso se usan los suplementos proteicos, 0 carbohidratos o bajos en carbohidratos para no promover más el consumo que tenían inicialmente. Y bueno, esto va aunado a ir integrando paulatinamente la suplementación de multivitamínicos, entre ellos los del hierro, y reevaluar algunos micronutrientes que toman especial relevancia, como el zinc, la biotina o en este caso también el colágeno. Estamos muy acostumbrados a ver el plato del bien comer y aquí este grupo de Brasil nos presenta como una propuesta que me ha parecido lo más adecuada posible para este caso. Le dan un giro al plato del bien comer en donde estamos acostumbrados a observar arriba las frutas y verduras, que es la fibra, pero cuando hay cirugía bariátrica tenemos que hacer un cambio para empezar a promover el consumo de proteínas magras, no nada más la suplementación. Una vez que empieza la educación nutricional, digamos que vamos a adoptar con los pacientes
un patrón de alimentación bariátrico, en donde el 50%, digámoslo así, del plato va a ser proteína magra, el 20% carbohidratos y el 30% los vamos a ir distribuyendo en las ingestas o fuentes de ingestas de vitaminas y minerales. Esto es aparte de la suplementación. Y entonces aquí tenemos estos documentos en donde nos dicen cuánto es el requerimiento de cada suplemento o multivitamínico. Una de las grandes cosas que yo veo es que te dicen cuánto suplementar, pero en México tenemos una gran crisis para alcanzar todas estas prevenciones en las deficiencias, porque a veces no tenemos el material en una sola pastillita o en una sola gomita o en una sola masticable. Entonces tenemos que ir diversificando la suplementación en los pacientes, lo cual lo hace un poco más cansado porque en vez de tomar un solo pastilla de multivitamínico están tomando 3 o 4, o están tomando polvos o están comiendo barras, y aparte tienen que estarse fijando en cuánta proteína comen y cuántos carbohidratos o qué tipo de carbohidratos eligen. Cada requerimiento de suplementación va a variar, sobre todo diferenciando en aquellos tipos de cirugía, es decir, cómo se seleccionó al paciente para, por ejemplo, una manga gástrica o para un bypass gástrico. Obviamente el bypass, al ser de mala absorción también, va a tener un mayor requerimiento en el consumo o en el uso de este tipo de suplementos. No me voy a detener en estos, pero sí tenemos que hablar un poco o acerca de las complicaciones. Una de las complicaciones más próximas o que se presentan más va a ser el síndrome de dumping. El síndrome de dumping puede ser temprano o tardío, y ahí todo el tiempo me la paso educando porque en realidad es lo que más se hace. Le tienes que advertir o le advierto a los pacientes, si comes mucho dulce te puede dar síndrome de dumping. Pero hay diferentes formas de hacer el dulce y ahí es cuando me doy cuenta si está entendiendo lo que estamos haciendo o no. Porque pueden asociar el dulce a los pasteles y a las golosinas, pero a los frappés no, que aparte les entra mejor por el espacio y les da un síndrome de dumping. También hay que evaluar previamente si tenían algún problema gastrointestinal previo que se pueda exacerbar o poner un poco más intenso posterior a la cirugía. Entonces tenemos que estar muy atentos. Dentro de esto también está la constipación, que es una situación que se puede presentar, ir y venir todo el tiempo, pero para esto sí hay solución porque obviamente estamos promoviendo el ejercicio o la actividad, estar menos sedentario. Una de las grandes situaciones o problemas o desventajas es la toma de agua, porque o tomo agua, Diana, o como. Entonces tenemos que irlos enseñando y automáticamente se va deteniendo esto de comer muy rápido, porque tienen que empezar a comer los alimentos, tomar las bebidas lentamente. Y tienen que fijarse cuánto le ponen al tenedor y a la cuchara para no pasarse, para no sentir dolor o para que el dolor no les obstruya el consumo de alimentos en las horas posteriores o los suplementos que tengan que consumir de manera posterior. Y entonces, bueno, tenemos que también tomar ciertos reglamentos para ir viendo si el paciente ha cambiado tanto su microbiota intestinal posterior a la cirugía y empieza a presentar deficiencias. En mi experiencia puedo decir que deficiencias casi no hay. O sea, a mí me ha ido bien, la microbiota ha mejorado considerablemente y el problema era previamente. Simplemente que luego, lo que decían hace rato, pues si me dicen, me comí unos taquis fuego, ¿y cuántos te entraron? 3. Te entraron 3, pero te estás muriendo de esofagitis. Es la única diferencia. Y aquí es cuando voy a concordar con todo lo que se ha dicho previamente. La cirugía no es una cirugía estética. Va a tener que seguir llevando, primero de manera muy intensiva, algún patrón de alimentación. Una vez que ya lo van haciendo, van aprendiendo, y cambios en el estilo de vida. Hay cosas que inclusive se van a presentar y que no están ligadas a la estética, que sería, por ejemplo, tanta pérdida de peso ha generado como estos cambios en la piel, lo cual inclusive tiene que ser luego una intervención de tipo quirúrgico y estético. Entonces, lo que tenemos que valorar o lo que se ha tratado de buscar es que una vez que se adopta el patrón de alimentación, yo lo recomiendo previo y también las guías lo dicen previamente y durante el proceso, es la ayuda psicológica.
pero de que hay un cambio de mentalidad debido a un mejor funcionamiento de la microbiota intestinal está comprobado. Lo único que tenemos que ir reforzando, que esto es como ir a la escuela, es esta elección saludable de los alimentos, pero sobre todo lo que es saludable para el paciente de cirugía bariátrica. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque aunque la lechuga sea muy buena para todos y las ensaladas sean muy buenas, parece un imposible de consumo en un paciente que lleva 2 meses de cirugía porque solo come 2 hojas de lechuga y ya no puede comer nada en 4 horas. Entonces, dentro de eso que existe en las redes sociales y en todos los lugares que se vende como saludable, le tenemos que enseñar qué es lo saludable para este caso y para estas progresiones que parecen un poco complicadas. Lo más difícil es realmente que el paciente lo comprenda y lo ejecute. Y bueno, se ha encontrado que previo a la cirugía esto no sucede inclusive previamente, sino posterior. Ya existían deficiencias nutricionales y entre una de las más comprobadas es la insuficiencia de la vitamina D y de algunos otros como el hierro. Por eso hago más énfasis también en la suplementación posterior. Inclusive en la preparación muchas veces se usan suplementos para que llegue lo más preparado posible para su nuevo tratamiento. Entonces, la cirugía bariátrica es una de las tantas herramientas para el tratamiento, así como llevar un patrón de alimentación adecuado, ahí le siguen poniendo dieta, ir cuidando la salud intestinal y sobre todo necesitamos, para que funcione la ejecución de la educación nutricional, que es lo que va a llevar a largo plazo al éxito del paciente, sería que lleve una muy buena salud mental para tener una muy buena elección y que sepa identificar aquellos factores que le desencadenan ser, que ese no es mi tema, sería psicología, comedor nocturno, comedor compulsivo o que no se nos derive a un trastorno de la conducta alimentaria como la bulimia o la anorexia. Muchas gracias.